Hola a todos, soy Komura, el principiante de violín. Hoy seguimos hablando del vibrato. Vamos a averiguar el carácter de cada vibrato de lo que habíamos hablado en el vídeo anterior. Y también veremos su utilidad de cada tipo. Si no has visto el vídeo anterior, verlo primero, por favor, si no, no me vas a entender bien. Primero empezamos con los vibratos derechitos, que eran colocando los dedos a las cuerdas, aplicar el vibrato a la misma dirección a la que se dirige los dedos. Esto lo habíamos llamado vibratos derechitos. Y de esto habíamos separado en tres tipos distintos. Primero, que es el vibrato que aplicamos aprovechando bien el movimiento de la primera articulación del dedo. La ventaja que tiene este vibrato es que se puede aprovechar al máximo la superficie que tiene la yema del dedo y así podemos conseguir el vibrato de la banda muy ancha. Hablando de la manera un poco exagerada, es un vibrato que incluso puede cubrir un amplio rango desde sonido si hasta do, cuando tocamos la nota do, o sea, un semitono entero. Es muy útil cuando queremos aplicar el vibrato amplio y profundo. Sin embargo, también tiene cierta desventaja. Es poco manejable cuando tocamos una melodía rápida. Se puede aprovechar este tipo de vibrato cuando tocamos una nota de larga duración, pero no es muy útil para tocar las notas cortas. Ahora pasamos al siguiente, que es del mismo grupo, vibrato derechito, pero utilizando poco la primera articulación. Este tiene el carácter totalmente contrario que el anterior. Como tiene el contacto con la cuerda solo con la reducida superficie del dedo, solo se aplica el vibrato de la poca banda o anchura, pero se puede utilizar para la melodía rápida junto con el vibrato diagonal, de lo que hablaremos después. Este tipo de vibrato lo utilizan mucho los violinistas que suelen coger el diapasón de esta forma. En vez de coger así, cogen de esta forma, como agarrar, como envolver el diapasón con la mano, en vez de coger así. Por ejemplo, el famoso violinista Itzhak Perlman, o a lo mejor en español Itzhak Perlman, es uno de ellos, coge así diapasón. Él emplea mucho este tipo y otro tipo diagonal de vibrato. Pasamos al siguiente, que es el intermedio, que es con un poco del movimiento de la primera articulación, pero no tanto como el primero. Este tipo de vibrato surge de manera natural cuando practicamos los otros dos anteriores, así que a lo mejor no hace falta emplear mucho tiempo solo para esto. Ahora pasamos al tipo diagonal, que era esto, ¿no? O sea, en vez de aplicar el vibrato hacia donde se dirige el dedo, a la misma dirección, sino un poquito así inclinado, esto lo habíamos llamado diagonal. Cuando tratamos de vibrato con el cuarto dedo, muchas veces no tenemos otra elección que escoger este tipo de vibrato, pero en cuanto a otros dedos no es. Entonces, cuando escogemos este tipo de vibrato, lo hacemos por alguna razón. Este tipo, igual que el segundo del tipo derechito, tiene gran ventaja de su facilidad de manejarlo en una melodía rápida. No se puede aplicar el vibrato con tanta amplitud ni profundidad como el primero del tipo derechito, pero sí que es súper manejable para tocar una melodía rápida con las notas cortas
y también con esto se puede aplicar el vibrato bastante potente. Y ahora el tipo lateral, que era esto. En vez de colocar el dedo a este ángulo, a la cuerda, colocar más así o más así y aplicar el vibrato así, de esta manera. Esto lo habíamos llamado lateral. Este tipo lo utilizamos normalmente cuando no hay otra elección. Especialmente se utiliza mucho con el cuarto dedo. Pero cuando tocamos en la posición alta de la cuerda sol, por ejemplo, también se emplea para el tercer dedo, creo, así. También podríamos decir que este tipo se utiliza con más frecuencia en caso de que uno sostiene el violín de forma lateral, que es así, que de forma frontal, que es así. Hay gente que lo coge así, otra gente que se coge así, ¿no? Entonces, cuando la gente coge así de manera lateral, a lo mejor utiliza más este tipo lateral de vibrato. Con este tipo de vibrato también podemos aplicar un vibrato bastante potente. Normalmente para nosotros los principiantes el vibrato con el cuarto dedo no es fácil, ¿no? Casi tenemos miedo, no nos sale bien, pero si aprendemos bien este tipo lateral de vibrato, con el cuarto dedo también podemos aplicar vibrato bastante potente. Por ejemplo, así. No es nada frágil, sino bastante potente. Pasamos al siguiente, el vibrato con el movimiento solo del dedo. Esto sirve mucho para obtener el vibrato bien marcado y bien sensible también en la posición muy alta. Merece la pena aprenderlo. Esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior, pero era este tipo de vibrato. Aplicar el vibrato utilizando solamente el dedo, esta primera articulación. Bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, sin mover casi nada otra parte del brazo. No sé si se ve bien, pero si alguien quiere verlo de más cerca, lo tenéis en el vídeo anterior. Como una variación de este que acabamos de ver, ayudando un poco con el movimiento del brazo, parece que se puede aplicar un vibrato sensacional con el cuarto dedo en la altísima posición. Esto lo hacen muchos violinistas como, no sé cómo se pronuncia en español, Janine Jansen o Hanning Hansen, algo será, con J, o Daniel Hope, o Daniel Lozakovich, o Arabella Steinbacher, etc. Ellos lo utilizan mucho. Me gustaría demostrarlo aquí, pero de momento os advierto que todavía no me sale bien, nada bien. Estoy intentando dominarlo. Utilizando cuarto dedo, colocando, y hay que mantener, creo, hay que mantener como si fuera un palo de hierro y solamente utilizar la primera articulación. Aquí sí que tiene que mover, pero los demás sin mover. Así lo veo a esos violinistas que están haciendo. Entonces, pues estoy practicando muy despacito con ese movimiento. A ver si algún día me sale. Ahora pasamos al siguiente, que es el vibrato con la puntita del dedo. Aquí. Puntita del dedo.
Este tipo de vibrato yo creo que se escoge más bien por su necesidad que por su carácter y utilidad. Cuando no queremos tocar otras cuerdas, hay que levantar el dedo. Levantar el dedo quiere decir, en vez de colocar así, muy levantado. A veces hay que hacer así. A lo mejor para tocar en la posición muy alta, se levanta el dedo, o aunque no sea posición alta, cuando queremos tocar acordes, muchas veces hay que levantar el dedo para no tocar otras cuerdas innecesarias. Entonces, en ese caso, automáticamente habrá que escoger este tipo de vibrato. Pero cuando no hace falta levantar el dedo, siempre se puede escoger otro tipo de vibrato también. Por último, el vibrato del tipo shiatsu, había dicho antes, en el vídeo anterior. Esto nos sirve para dar un poco de énfasis o ciertos matices tal vez. Por ejemplo, en vez de tocar así, es algo distinto, ¿no? Esto yo creo que se puede aprovechar en muchos casos. Por ejemplo, después de hablar de estos tipos distintos de vibratos, a ver si puedo demostrar cómo se distingue, cómo se elige esos tipos distintos. Veamos, por ejemplo, yo creo que muchos conocen la obra pequeñita que se llama Meditación de Thais, ¿verdad? Esa obra empieza muy suavecito, pero repite el mismo tema 2 o 3 veces. Y primero empieza con mezzopiano y luego se repite con piano. Entonces, si empezamos a tocar muy bajito, luego ya no se puede tocar todavía más bajo que la primera vez, ¿no? Entonces, pues habrá que tocar un poquito más fuerte la primera vez y luego la segunda vez hay que bajar el tono. Entonces, el tipo de vibrato también, a lo mejor, hay que variar. Veamos, para empezar, por ejemplo, se puede empezar con vibrato muy fino, utilizando tipo diagonal de vibrato, pero no aplicar mucho, sino muy poquito, ¿no? Por ejemplo, oye, aunque me sale un poquito desafinado, pues ya sabes que yo también soy principiante de violín, que no soy ningún violinista profesional. Ahora estamos hablando de vibrato, así que me sale bien o mal. O sea, aparte del vibrato, si me sale mal la entonación, pues cerrar los ojos o cerrar los oídos, ¿vale? Primero podemos empezar así, por ejemplo, y luego la segunda vez que sale este tema, pues ahora hay que tocar con piano. Entonces, pues para que suene un poquito menos que antes, pues habrá que cambiar vibrato también. En este caso, incluso podemos empezar sin vibrato. Y luego, poquito a poquito, con el tipo diagonal. Porque si utilizamos tipo derechito, siempre sale un poquitín más fuerte el vibrato.
pero luego este mismo tema sale más veces, pero depende. Si queremos tocarlo con fuerza, pues ya podemos emplear tipo derechito. Cuando ya queremos tocar con casi mezzoforte o forte, en este caso ya podemos cambiar a tipo derechito. Primero con tipo diagonal, suavecito. Y luego, si queremos que se eleve un poquito el dramatismo, pues podemos cambiar, pasar a derechito. Por aquí todo derechito. Con el cuarto dedo también se puede aplicar derechito, tipo derechito. Con la ayuda del tercer dedo nos resulta más fácil aplicar el tipo derechito. O incluso, por ejemplo, ese sonido, esta nota, estoy tocando con el tipo lateral. Si hay alguien que no ha visto el vídeo anterior, a lo mejor no me estás entendiendo muy bien, porque en el anterior habíamos mostrado con la imagen hecha desde más cerca. Ahí se veía muy bien. Vibrato lateral lo llamamos cuando hacemos vibrato de forma, como digo yo, colocando el dedo más a este ángulo, más recto a la cuerda, y aplicar vibrato así, en vez de aplicar así. Esto habíamos llamado vibrato lateral. Este tipo de vibrato nos ayuda mucho, especialmente cuando tocamos con el cuarto dedo, nos ayuda mucho para conseguir un vibrato bastante fuerte, con bastante facilidad. Así que utilizar el vibrato derechito, o utilizar vibrato diagonal, utilizar vibrato lateral, con la combinación de esos vibratos distintos, se puede crear el comienzo de esta famosa obra de 1000 maneras. Para eso hay que saber los tipos de vibratos que hay, y sino nos conviene aprender estos tipos distintos de vibrato, creo yo. Vamos a probar con otra obra, por ejemplo, el concierto para dos violines de Bach, que empieza así. Hay mucha gente que lo estudia, pero normalmente cuando nosotros los principiantes lo estudiamos, somos capaces de aplicar vibrato solo
para las notas bastante o muy largas. Por ejemplo, al principio no podemos aplicar a ninguna nota, entonces solemos tocar sin vibrato. Y ahora por primera vez, como esta nota do es muy larga, pues podemos aplicar. Y luego otra vez sin vibrato. Hasta que lleguemos a aquí. Así que hasta aquí solemos aplicar solamente vibrato para 2 notas y nada más. Eso es lo que suele pasar con nosotros los principiantes, ¿verdad? Pero si aprendemos distintos tipos de vibratos, como vibratos diagonal o vibrato derechito, pero utilizando poco la primera articulación, no me sale con así. Entonces podemos aplicar a otras notas cortitas el vibrato también. Por ejemplo, hay que practicar primero despacito, como así. Entonces se puede aplicar por lo menos para todas corcheas. En vez de aplicar a partir de negras, no. Hay que aplicar por lo menos para todas corcheas. Para semicorcheas yo creo que casi ningún violinista que se lo atreve, pero para corcheas se puede aplicar y casi hay que aplicar el vibrato. Pero para hacerlo, si uno sabe solo el tipo derechito, utilizando mucho la primera articulación y con la ayuda del movimiento del brazo, o sea, este tipo de vibrato, vale, como vibrato es bonito, pero con ese tipo de vibrato es casi imposible aplicar vibrato para todas las notas de corchea. Así que por aquí ya se nota que es necesario distinguir los tipos distintos y aprender estos tipos distintos de vibrato. Otro ejemplo, el segundo movimiento de este mismo concierto, que empieza con el segundo violín. Este comienzo pues es una parte que tenemos que pensar bien qué tipo de vibrato utilizamos. A lo mejor a alguien le gusta mucho empezar con sonido muy sensible, muy finito, como sin vibrato. Sabemos que en la época de Bach casi no había vibrato, entonces a lo mejor se tocaba así sin vibrato. Lo que pasa es que esta obra normalmente se toca con el acompañamiento de orquesta o de piano o de clavecino, y cuando el segundo violín que adelanta al primer violín
segundo violín que empieza este movimiento. Cuando empieza con esta primera nota, también al mismo tiempo empieza el acompañamiento de orquesta. ¡Jam! Entonces, pues si se toca tan fino, tan bajito, no se oye. En ese caso, pues habrá que tocar con cierta potencia. Entonces, a lo mejor, si empieza con orquesta, pues habrá que tocar ya con bastante vibrato también. En ese caso, podemos elegir el tipo de vibrato derechito para dar más potencia. Entonces, en vez de tocar así, se puede tocar desde el principio con bastante fuerza, por ejemplo, ¿no? Es que yo estudié esta obra ya hace 1 año y medio, algo más, no me acuerdo muy bien, pero había un lugar donde quería empezar más suavecito. En ese caso, en vez de utilizar el vibrato de tipo derechito, como ahora, en vez de hacer así, pues ya escogemos el vibrato diagonal, con menos fuerza, con menos potencia. Así. Así que, aunque se trate de la misma obra, cambiando el tipo de vibratos, pues el resultado va a ser muy distinto. Pues por esta razón, pues vamos a seguir aprendiendo los tipos distintos de vibrato, ¿verdad? Yo creo que con esto he hablado bastante sobre el carácter de los vibratos distintos y su utilidad. Y ahora, el problema es lo siguiente. Nosotros, que no vamos a ser violinistas profesionales, ¿con qué tipo de vibrato podemos empezar a aprender con prioridad? ¿Cómo podemos aprenderlo de manera eficaz? En el próximo vídeo voy a intentar explicar todo esto. Muchas gracias por acompañarme hoy y espero volver a vernos pronto. Y os agradezco mucho por vuestra suscripción en el canal. Un abrazo para todos.